La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Ya le damos la bienvenida al doctor Helve Cuba García, médico especialista en política de salud pública, analista político. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Veamos, ¿cuál cree usted que ha sido el principal tema de la semana, ¿no? Esta declaratoria de emergencia que dio a conocer a inicio de semana el gobierno. Creo que la declaración de emergencia es un tema relevante. Es obvio que debido a nuestra capacidad de respuesta que tiene la Policía Nacional, es imposible que se pueda hacer una declaración para todo Lima Metropolitano y menos para todo el Hemos país. Lo que se hace con esto es focalizar esfuerzos de la Policía Nacional y el Ejército en un determinado distrito, y creo que San Juan de Lurigancho es un distrito grande de 1.300.000 habitantes, que tiene pocos lugares de acceso vía medios de comunicación eh, pública. Entonces es, creo, una buena opción de hacer una declaración de emergencia para ese distrito. Sin embargo, en el caso de San Martín de Porres es un tema un poco más complicado, debido a que sí, ahí sí tiene vías de comunicación diversas a diversos lugares, y en consecuencia hacer el cerco de ese distrito es más complicado. Sin embargo, en ambos casos, lo que se hace es, con los recursos que se tienen, se focalizan los esfuerzos en estos distritos con la finalidad de, primero, hacer una operación completa del distrito, y es probable que luego esto se vaya replicando distrito por distrito, de tal manera que con los pocos recursos que se tienen se pueda aliviar el tema de inseguridad ciudadana que existe en la capital. Lo propio ocurre en el norte. O sea, yo comprendo que todos los alcaldes quisieran tener una declaración de emergencia para cada uno de sus distritos, pero esto se tiene que dar en función también a la capacidad de respuesta que tiene el Estado. No es solo decir, vamos a hacer una declaración de emergencia a nivel nacional, porque es natural que la capacidad del gobierno, de la Policía Nacional, de las fuerzas militares, no dan para tener una capacidad de respuesta nacional. Entonces, esto es una estrategia que me parece que es una estrategia que va a tener resultados eh, inmediatos en los distritos, pero un poco ya más de mediano plazo, si es que se hace esto persistente en todo el país. Ahora, ese es un tema que demanda la población. Usted hace unos momentos comentaba, va a ser muy difícil una declaratoria de emergencia en todo Lima. Eso difícil por la capacidad logística, que en estos momentos las limitaciones que tiene la propia Policía Nacional. Pero nos encontramos frente a una exigencia de las propias autoridades y de la propia población, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar este tema? Porque finalmente el Ya, gobierno va a tener que enfrentarlo. en ese sentido ha sido la aprobación de, de las facultades al Poder Ejecutivo para que pueda dar normas relativas a esto. Y aquí hay que señalar que se ha promulgado ya en el peruano el día de hoy la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a dar decretos legislativos con relación a la seguridad ciudadana, al tema de la emergencia sanitaria y otros aspectos más. En el tema de la seguridad ciudadana es obvio que ahí va a tener que hacerse modificaciones legales, porque se requiere intervenir en varias áreas, ¿no?, que aún no están claras. Una de ellas, las áreas, tiene que ver con la investigación criminal, y ahí esto es importantísimo para poder afinar la inteligencia, para poder afinar los laboratorios que tiene criminalística, y poder incorporar también a población civil a estos aspectos que no tienen nada que ver directamente con el contacto con los delincuentes o los criminales, sino se hacen básicamente el análisis de esos estudios, y aquí es obvio que este es un primer aspecto. El segundo es que van a tener que también mejorar la relación que se tiene entre la Fiscalía y la Policía Nacional,
para en el tema de la investigación criminal, porque usted sabe que en estos momentos la ley señala que quien dirige la investigación criminal es la Fiscalía. Y ahí, evidentemente, no sé cuál va a ser la intención del gobierno, eso todavía es una incógnita, cuál va a ser las modificaciones que se puedan dar en esta área. Y por otro lado, también es necesario afinar algunos aspectos de el tema procesal penal o en el Poder Judicial. Y esto también se tiene que afinar en estos dispositivos legales que se den. Y por último, quizá también se necesite en este tema de la norma, la construcción de más penales en diversas áreas del país, y para ello se deba disponer de recursos adicionales y de emergencia para poder hacer esta construcción de penales, porque si es que va a haber una lucha frontal contra la criminalidad, entonces es obvio que se va a requerir mayores penales. Entonces todo esto en el marco de esta autorización que le ha dado al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿cuál es el plan? Como es natural, y ya lo he expresado en otra oportunidad, los detalles del plan no deberían ser conocidos en modo general, porque si no, como se dice, ya no sería estrategia. Pero sí, al leer ya las normas que autorizan al Poder Ejecutivo, ya podemos darnos cuenta más o menos por dónde va la estrategia de, de lucha contra la criminalidad. Sin embargo, aquí hay que diferenciar también en qué situación política se da esto. En estos momentos, como todos sabemos, existe todo un proceso por el tema de la Junta Nacional de Justicia en el Poder Judicial, donde hay una polarización, básicamente desde aquellos que en estos momentos se sienten muy de acuerdo con la actual Junta Nacional de Justicia, muy representativos ahí, que la definen a capa de espada, y por otro lado, se ha polarizado en otro segmento, en aquellos que creen que esta Junta Nacional de Justicia por el momento es una cota de poder de un sector ideológico de la sociedad. Entonces, en esta polarización que existe, sea como la política interna está en torno a esta Junta Nacional de Justicia, y como hemos observado al inicio del debate, había un cierrafilas en bloque, una defensa en bloque de la Junta Nacional de Justicia, pero habida cuenta de que el Poder Judicial, el Congreso de la República continúa con el proceso, ahora a invitarlos uno por uno para que declaren, entonces ya la defensa en bloque ha disminuido, ya no ha pasado a ser que es innecesario, que no se debe hacer el control político de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso. Ahora se señala que las faltas son leves y que no ameritan la destitución. O sea, ya hay un matiz en la defensa de la Junta Nacional de Justicia. Pero este tema de fondo ha atizado por otras vías, que es ataques directos al gobierno por otras vías, ataques directos al Congreso por otras vías, y de ahí es que en último periodo, en última semana, han salido en evidencia una serie de críticas al gobierno de la señora Boluarte. Por ejemplo, es indudable que la intervención que ha tenido la presidenta en las Naciones Unidas ha sido importante. Es importante que el Perú esté en la palestra de las Naciones Unidas con un discurso en el cual ha demostrado que no ha leído, ha hecho un discurso claro, lo que se encuentra el país. Evidente que para algunos sectores debería decir más cosas, para otros menos cosas. Siempre hay gustos para un discurso. Sin embargo, no se ha resaltado eso en la prensa nacional, sino se ha resaltado aspectos accesorios de esta visita que señalan que ha habido una desfase entre la realidad y lo que ocurre dentro, etcétera. Se han magnificado asuntos internos hasta conflictos con una periodista para poder desmerecer esa visita. Se ha llamado, luego también han comenzado a levantar la alfombra y a sacar todos los problemas que tiene el gobierno, precisamente para quitarle la confianza entre la ciudadanía frente a lo que es el tema de fondo, ¿no? Que es la Junta Nacional de Justicia, que es, creo, la batalla que se lleva en estos momentos
y que está polarizando al país en dos bloques perfectamente definidos. Un bloque que cree que hay que defender la Junta Nacional de Justicia desde el punto de vista ideológico, político, cultural, etcétera, en todos los puntos de vista, con una intangibilidad inclusive comparable con la defensa del Estado de Derecho, y en el otro lado, que se señala que aquí ese es un coto de poder ideológico de un grupo político, y que por lo tanto lo que se necesita ahí es precisamente despolitizar la Junta Nacional de Justicia. Lo que se intenta hacer ahí es que la justicia en el Perú no haga lo que se critica normalmente, que es la politización de la persecución política o la judicialización, ¿no?, de la política, etcétera, etcétera. Por eso es que es importante que sigamos con detalle este debate y que se ajuste a los cánones constitucionales, y que de los resultados de esto se beneficie a todo el país. Es natural que esta semana, y seguro que la que viene, va a ser un poco más convulsionada todavía, va a haber más críticas de todos los sectores, va a ser un todos contra todos. Sin embargo, creo que finalmente la luz va a salir al final del túnel. Creo además que sería innecesario que sea un proceso prolongado, porque esto lo que va a hacer es aumentar la polarización. Yo creo que el Congreso de la República tiene esa potestad de hacer procesos sumarios, abreviados, porque así lo manda la propia Constitución y el reglamento del Congreso, y por lo tanto creo que el Congreso, cuanto más rápido solucione este impasse, va a ser mucho más importante para la confianza de la ciudadanía y del país. Para finalizar ya, doctor Cuba, su reciente comentario, su comentario de opinión, ¿no? Las universidades y la medicina. Tenemos 2 minutos, por favor. El derecho de fondo aquí está en el nuevo rol que debe cumplir los médicos en el país, y sobre todo el nuevo rol que deben cumplir en el primer nivel de atención. El día de hoy, por ejemplo, el diario de Comercio, en su primera plana, señala cómo están distribuidos los profesionales y los médicos en el país, y la crítica de fondo al sistema peruano, que es un sistema curativo, recuperativo, que lo hemos visto en la pandemia expresado. Es una crítica estructural lo que hace el Comercio el día de hoy, y es evidente que señala las tareas que tiene que hacer este gobierno y los que vienen, porque no va a ser una tarea de un solo gobierno, de fortalecer el primer nivel de atención. ¿Y esto qué significa? Que el primer nivel de atención significa poner más médicos, más profesionales especializados, es decir, médicos especialistas, cerca al domicilio de la gente. No solo es cemento y ladrillo para construir centros de salud. Y aquí hay que tener algo claro. Cuando la población reclama más salud, es evidente que es más fácil para un alcalde, para un funcionario, decirle: bueno, yo te voy a construir un centro de salud, una posta, porque eso se ve en la construcción y ya está la posta. Pero luego viene equipar la posta o el centro de salud y darle personal, y es ahí donde no hay. Y no hay en modo real. El Perú necesita 80.000 médicos y tenemos 40.000. ¿De dónde sacamos los otros 80.000? Necesitamos preparar en 8 años, 12 años, si son especialistas médicos. O sea, no es una tarea del corto plazo, es una tarea del mediano y largo plazo. Pero sin embargo podemos redistribuir los pocos recursos que tenemos para fortalecer de mejor manera el primer nivel de atención. Y esto pasa por reestructurar de alguna manera lo que se hace en los hospitales y lo que se debería hacer en los centros y puestos de salud. Esta tarea es la que tienen que hacer los diversos gobiernos, incluido que es además parte del discurso que ha presentado el ministro de Salud, que señala que hay que fortalecer el primer nivel de atención. Es decir, su propuesta está alineada a lo que se quiere. El problema es cómo lo realiza, la velocidad que lo haga y cómo se resuelve el tema. Lo cierto es que existe una insatisfacción de la ciudadanía frente a la salud, y por lo tanto la respuesta tiene que ser de acercar la atención médica al ciudadano, que además es un tema que lo hemos conversado en reiteradas oportunidades aquí en este programa. Pero cuando señalo el tema de la medicina y las universidades, señalo que también el rol de las facultades de medicina está en preparar médicos
especialistas para esa nueva realidad que se necesita. Es decir, las universidades tienen que ser proactivas, tienen que dar a los médicos, además de la formación biomédica, biología, química, etcétera, también tienen que formarlos en temas de en ciencias sociales, de tal manera que los médicos cuando lleguen a las comunidades interpreten el sentir de la gente, puedan canalizar sus necesidades y puedan darle respuesta a las necesidades de salud de la población. Que eso es una falencia aún en la formación de nuestros médicos en el país. En consecuencia, lo que pretende es hacer una reflexión, un llamado de atención a las universidades que en el marco de su autonomía puedan reflexionar en las necesidades que tiene el país para eso. Muy bien, doctor Jefe Cuba, como siempre muy agradecido por esta comunicación cada sábado a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR.